teorías. Ok. Y aquí también en las causas pues vamos a hablar de las teorías que están vigentes y sobre las cuales se están basando las investigaciones. Vamos a hablar un poco también sobre el cuadro clínico y vamos a terminar con las conclusiones sobre este tema. Empezamos. En el concepto, pues vamos a hablar nosotros. Cuando empezamos a hablar de COVID largo, pues cuando empezó en Wuhan inicialmente, empezaron a describir pacientes que no mejoraban o que persistían con síntomas, pues allá a finales del 2020, más o menos, los chinitos empezaron a decir que tenían problemas con los pacientes allá por junio, julio, cuando ellos ya tenían casi 8 meses con la pandemia. Y a partir de ahí empezaron a verse una serie de pacientes como que no mejoraban o que no tenían todo el estado de salud pues previo al COVID. Y entonces empezó a conformarse una entidad clínica que pues ustedes la han escuchado que dicen síndrome de COVID, con síndrome de COVID persistente, síndrome de COVID largo, y todos esos nombres se refieren pues a eso. Entonces, en Inglaterra, que son los que más han escrito sobre este tema, ellos han dividido el COVID en COVID agudo, que es cuando los síntomas duran menos de 4 semanas, el subagudo, cuando los síntomas duran entre 4 a 12 semanas, y el síndrome de post-COVID, cuando los síntomas persisten por más de 84 días, es decir, por más de 12 semanas. Aquí en los gringos, que también han estudiado el tema, pero ellos van un poquito más atrás de los ingleses, ellos simple y sencillamente dicen, no hablan de post-COVID, ellos solamente dicen condiciones post-COVID. Y eso es para describir cualquier trastorno o alteración de la salud que persiste por más de 4 semanas tras la infección por el SARS-CoV-2. Y ellos describen tres episodios clínicos o 3 diferentes tipos clínicos. El que llaman COVID persistente, que son síntomas combinados en diferentes proporciones que pueden durar semanas o meses y que puede afectar a todos los que les dio COVID. No importa si fue leve, moderado o grave, todos son susceptibles de presentarlo, incluidos los asintomáticos. Hablan ellos también de consecuencias del daño en múltiples órganos, tiroides, páncreas, consecuencias también de un síndrome inflamatorio multisistémico y presencia pues, de enfermedades autoinmunes ligadas al COVID. Y el tercer grupo que ellos mencionan como condiciones post-COVID son las consecuencias del tratamiento del COVID-19 o de la hospitalización prolongada. ¿Ya? El más típico de esto pues, es el síndrome que se llama síndrome post-UCI o post-ingreso en terapia intensiva. Aquí les presento una serie de estudios e investigaciones que han empezado a salir publicadas. El problema del COVID largo es que, pues, como su nombre dice, tenemos que esperar que pase tiempo para poder ver, ¿verdad? Entonces, los estudios no son tan rápidos porque hay que darle seguimiento para ver cuánto dura, se presentan y todo. Linda, ayúdame con acercarte el micrófono a la boca para tener mejor audio porque ya me hicieron el comentario. Vale. Ok, ¿y ahora? Sí, perfecto, mejor. Ok, entonces, hagan de cuenta que, bueno, esto es una serie de estudios. Aquí dice cuál fue la población que ellos estudiaron. El estudio más chiquito estudió 100 personas. ¿Verdad? El estudio más grande estudió 767. Son de los primeros estudios que aparecieron hablando de COVID largo. Y aquí de esa población ellos pues estaban estableciendo la gravedad del COVID, que ese es uno de los temas en que originalmente se pensaba que los que habían estado con COVID grave eran los que tenían COVID persistente, ¿verdad? Cosa que no es así, ¿verdad? No son ellos los únicos. Ellos contactaron a la mayoría de los pacientes por teléfono, algunos fueron citados a clínica, y el promedio de días se refiere a cuánto tiempo ellos les dieron seguimiento y el promedio que los pacientes tuvieron síntomas. Y si ustedes se fijan, la prevalencia, eso asusta, ¿verdad? Porque en esas 10 series que están en la tabla, si ustedes se fijan, oscila entre el 50 y el 94%. ¿Qué significa eso? Que de todos esos pacientes que ellos estudiaron, la mitad, a casi el 100%, presentaron síntomas después de 12 semanas.
Y lo más frecuente que presentaban todos ellos, el síntoma característico más común era la fatiga. Una fatiga en el que el paciente pues no puede realizar su actividad física o su actividad diaria. Ni siquiera es decir que va a hacer ejercicios, que simple y sencillamente ir al baño, cocinar un huevo se convierte en una tarea difícil, ¿verdad? Y los otros síntomas que empezaron a encontrar fueron problemas de memoria, fatiga, la pérdida del olfato que persistió en algunos de ellos, una hipersomnia, o sea, que pasaban con mucho sueño y con dificultad para la concentración. Pero aquí nosotros venimos y buscamos las causas, o sea, ¿por qué razón se presenta el COVID largo? ¿Por qué razón hay COVID persistente? Y estos son algunos de los factores que explican la razón del síndrome de post-COVID. Lo primero son síntomas residuales que persisten tras la fase aguda de la infección. Vamos a poner un ejemplo. Los que hacen neumonía. Los que hacen neumonía, pues tienen la tos, ¿verdad? Y la tos no se va a quitar cuando ya la neumonía disminuyó o mejoró. No, la tos puede persistir hasta 12 y 14 semanas. La cicatrización de la neumonía normalmente, la neumonía bacteriana anda entre 4 o 8 semanas. Las virales andan alrededor del 12 y el COVID puede llegar hasta un año. Lo otro es, otra causa es daños o secuelas a múltiples órganos que persisten tras la recuperación inicial. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que el COVID durante la fase aguda pues, produce un proceso inflamatorio que va a dañar diferentes órganos y así puede producir inflamación del corazón, arritmias cardíacas, pues la neumonía que ya habíamos comentado y puede producir a la larga cuando cicatriza fibrosis pulmonar, tromboembolismo, que es la formación de coagulitos a nivel pulmonar o a nivel cerebral o a nivel generalizado, ¿verdad? Puede haber enfermedades renales crónicas, afectación del sistema nervioso central, puede haber encefalopatía, ictus o epilepsia, ¿verdad? Y pueden haber crisis de pánico y ansiedad. La otra causa del COVID largo son consecuencias de una hospitalización prolongada. Lo que hablábamos de cuidados intensivos. Generalmente estos pacientes son pacientes que tienen dificultad para dormir, tienen insomnio generalmente, tienen miedo a conciliar el sueño, tienen miedo a no despertar y aparte desarrollan algo que se ha estudiado previamente que se llama síndrome de estrés postraumático, porque el que esté en cuidados intensivos consciente, pues él ve morir a otras personas que tienen la misma enfermedad que él, y una paciente en terapia intensiva de COVID es un paciente que está viendo a otros morir enfrente de sus ojos todos los días y todos los días pensando que él es el que sigue. Entonces eso genera una disrupción tremenda en la psique de la persona y hemos visto cuadros de depresión, de ansiedad, de pánico y de estrés postraumático pues, después de haber salido de terapia intensiva. Puede haber otra causa, es la consecuencia de la inflamación residual. Y aquí estamos viendo vasculitis, que es como una inflamación de todas las arterias y de todas las venas que tenemos en nuestro cuerpo. Y eso es a consecuencia de la infección por el COVID. La otra es autoinmunidad. ¿Qué significa la autoinmunidad? Cuando nosotros tenemos una infección, pues nuestro organismo se convierten en autoanticuerpos porque van dirigidos a dañar nuestro tejido. Y es demostrado en algo. Bien característicos los diabéticos. Los diabéticos cuando tienen días que están sin síntomas y hay días en que los síntomas son tremendos y que el paciente pues sencillamente le cuesta mucho ser funcional. El trastorno de estrés postraumático, que era lo que comentábamos como parte del síndrome de postcuidados intensivos, y
Los otros son los efectos psicosociales del confinamiento o del aislamiento social. Aquí, si ustedes han visto decir, tengo COVID, todo el mundo se aleja y todo el mundo le hace el feo y nadie lo quiere ver cerca, ¿verdad? Y pues yo de lo que digo es, el que tiene COVID ya sé que tiene COVID, ese no me va a enfermar, pero el que no tiene o el que no sabe, ese es el peligroso. Pero tristemente nuestra sociedad discrimina a los que están enfermos, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema que a veces es complicado tratarlo, pero esto produce un efecto de aislamiento, ¿verdad? Y todo esto que acabamos de hablar, al final se conjuga en 4 teorías, que son las en las que están basadas las investigaciones actualmente. Uno, en la determinación de la producción de los autoanticuerpos que comentábamos. La segunda teoría habla que hay una carga viral inicial extremadamente alta y que como consecuencia de una carga COVID persistente. Este particular fue tomada al día siguiente, o sea, si se fijan, pues todavía hay bastante presencia del virus. Aquí, esta es otra de las características del COVID. El COVID produce una alteración a nivel de la coagulación de la sangre porque altera las plaquetas. Entonces, si ustedes se fijan del lado izquierdo, tienen una fotografía de cómo se ven las plaquetas normalmente, así chiquitas, redonditas, bonitas. ¿Verdad? Con el COVID agudo, algunas plaquetas ya se ven grandes, deformes, pero con el COVID persistente están completamente perdidas en la anatomía y eso lo que hace es que produce una hiperactivación del componente plaquetario, es decir, las plaquetas se empiezan a agregarse. Agregarse significa que se juntan unas con otras y de esa manera es mucho más fácil que pues se formen los coágulos. Entonces, esta característica es la que va a hacer la formación de microcoágulos y esto es importante porque esto se ve en todos los pacientes, no importa si es leve, moderado, severo o grave, todos pueden presentar eso. Aquí en este caso, esto en particular no duele. Entonces, si ustedes tienen COVID y tienen factores de riesgo, como por ejemplo historia previa de cáncer o por ejemplo tabaquismo, es de ir a buscar
el problema de coagulación. ¿Por qué? Porque generalmente esto no duele. Y cuando viene a dar problemas, cuando ya se infartaron, cuando ya tienen el accidente cerebrovascular o cuando ya tienen la trombosis presente en los pulmones o en una arteria como la arteria mesentérica, que es la que le lleva la sangre al intestino. ¿Vea? Entonces, normalmente, pues, esto hay que irlo a buscar, no hay que esperar a que ocurra. Ya sabemos que los pacientes van a tener esta alteración, entonces es de ir a buscar pues, quién la tiene y quién no. Aquí, si también se fijan, en el COVID persistente nosotros podemos tener defectos neurológicos o problemas neurológicos. Y el más común de todos ellos es una pérdida de la memoria reciente. Es decir, la memoria reciente es que yo me levanto y voy aquí al baño y ya cuando llegue al baño ya no me acuerdo. O voy a la cocina por un vaso de agua y llego a la cocina y ya no me acuerdo qué hacía. Eso con el COVID es típico, característico y ocurre varias veces en el mismo día. Ocurre también que hay pérdida de la concentración, es decir, que es bien difícil concentrarse, leer y entender lo que uno está leyendo y tiene que repetir una y otra vez la lectura muchas veces para comprender lo que está leyendo. Se pierde también aquella capacidad que tenemos los seres humanos de hacer dos tareas al mismo tiempo. Es decir, ver tele y hablar por teléfono ya no se puede, porque o hace una cosa o hace la otra, pero las dos en conjunto ya no son tareas que se puedan dar. O si está haciendo una tarea manual y escuchando a alguien o tratando de dar una conversación, simple y sencillamente eso se vuelve mucho más difícil. Y la otra cosa característica que puede producir el COVID a nivel cerebral es un deterioro de la capacidad cognitiva, y esto se puede ver en dificultad para el análisis de problemas. O sea, son personas que ven el problema pero no lo logran comprender o entender en su totalidad, y encuentran también problemas para buscar los conceptos. O sea, ellos pueden decir y ver, por ejemplo, este es un lapicero, yo sé que es un lapicero, pero el momento de decir la palabra lapicero, sí, sencillamente la conexión entre mi neurona y la lengua no se da, y yo no puedo decir lapicero. Puedo decir la cosa con la que se escribe, pero no puedo decir la palabra lapicero. Y eso es muy frecuente también en los pacientes con COVID persistente. Entonces, si se fijan, dan varios alteraciones neurológicas, que es que el paciente no lo sabe, ni siquiera se da cuenta, solo ve que batalla y que le cuesta. Regresa al trabajo y ya no desempeña igual, comete más errores, pero no saben por qué, pero es por esto. Y si se fijan, aquí tenemos una fotografía y ven ustedes al lado izquierdo en la fotografía cómo es el tejido cerebral, la sustancia blanca y la sustancia de una persona sana, y a la derecha cómo es ese tejido de una persona enferma. Y si se fijan, las personas con COVID y las que tienen COVID persistente tienen mucha celularidad. Todo eso que se ve como marrón, ¿vea? Son células inflamatorias que están presentes en el tejido cerebral. Y ese proceso inflamatorio puede tardar 3, 4, 5, 6 meses, incluso un año. Han llegado algunos estudios que han seguido los pacientes al año que todavía siguen presentando pues, problemas. Y esto no crean que se resuelve tan fácilmente, o sea, sí va a resolverse, pero el punto aquí es si recibe tratamiento, pero si no recibe tratamiento porque no saben que esto es por el COVID, ahí van a estar en sus casas batallando sin darse cuenta que tienen un problema. O sea, no van a percibir el problema y por tanto no van a buscar ayuda. Aquí parte también de lo que ocurre es que las sustancias inflamatorias que se producen, llamadas citoquinas, estas son las que nosotros producimos para tratar de controlar la infección. Vea, estas sustancias normalmente vienen en proceso infeccioso, se elevan, se controla el proceso infeccioso y las citoquinas bajan y vuelven a su valor normal. En el COVID persistente no es así. En el COVID persistente siguen estando elevadas, no exageradamente elevadas, pero presentan una inflamación crónica. Entonces, al estar presentes estas citoquinas, estas sustancias, van a permitir que se dañen las mitocondrias. ¿Verdad? Las mitocondrias son las celulitas, son parte de la célula de nosotros y son nuestros pulmoncitos dentro de la célula. Entonces, si estos pulmoncitos están dañados, aun cuando el oxígeno en la sangre esté presente, al estar dañada la máquina de respirar dentro de la célula, no va a haber una buena respiración celular.
Entonces eso va a producir inflamación y va a perpetuar la presencia de las citoquinas y esto se vuelve un círculo vicioso. Vea, porque al estar inflamado, pues limita la captación de oxígeno y volvemos otra vez a empezar en ese ciclo. Vea, de inflamación, de disminución de la respiración celular, más inflamación, y todo esto pues nos va a producir daños en los diferentes órganos. Aquí, si se fijan, esto es más o menos como un consolidado de todo lo que el COVID representa. ¿Verdad? Hay alteración en la inmunidad, hay disfunción en el endotelio. El endotelio es todo el tejido que reviste por dentro nuestro vaso sanguíneo. ¿Verdad? Hay hipercoagulabilidad, que es lo que hablábamos de las plaquetas, que se interactivan y se agregan y empiezan a formar coagulitos. ¿Verdad? Hay alteración también de los microorganismos en la flora intestinal. ¿Verdad? Puede haber alteración y compromiso de la fisiología pulmonar normal. ¿Verdad? Y lo que vemos es que algunas personas pueden tener una mayor susceptibilidad al daño por el COVID, por el virus. ¿Verdad? Hay también evidencia de la inflamación crónica, porque si nosotros nos vamos a medir los mediadores, los vamos a encontrar elevados. ¿Verdad? Y hay muerte celular. ¿Verdad? Y la muerte celular esa es la que va a producir también secuelas al final. ¿Verdad? Nosotros tenemos muerte de las neuronas, por ejemplo, pues eso se traduce en problemas crónicos. ¿Verdad? Incluso algunos han llegado a decir que el síndrome post-COVID a la larga puede llegar a terminar en Alzheimer. ¿Verdad? Todavía creería yo que estamos muy lejos de hacer esas aseveraciones tan impactantes, pero yo creo que sí hay un daño celular y el daño hay que buscar la manera de cómo revertirlo. ¿Verdad? Entonces, y para eso pues hay que primero hacer el diagnóstico. Y estos, si se fijan aquí, son los síntomas del COVID largo. Puede haber dolor de cabeza, fatiga, dificultad para oler los olores. No todo el mundo le regresa el olfato en una semana o 15 días. Personas que tardan hasta 9, 10 meses, he visto yo. Puede haber alteración del gusto, ¿verdad? Y la alteración del gusto va desde que no sienten ningún sabor o que solo algunos sabores son los perceptibles. Recuerdo yo mucho el caso de una chef que pues ella le dio este problema de alteración del gusto, pero el problema es que ella todo lo que probaba le sabía azúcar. Entonces no percibía otros sabores, no percibía ni lo picante, ni lo salado, ni lo amargo, nada más todo lo que comía, no importara que fuera, le sabía dulce. Entonces se frustró, con ella hubo que hacerle enseñarle nuevamente a probar los sabores, a tener que llevar terapia del gusto para poder ella volver a reconocer los sabores, ¿verdad? Y le costó, tardó casi un año en poder recuperar nuevamente de todo, pues, su gusto como lo tenía. El daño cognitivo que ya platicamos, ¿verdad? Puede haber trastornos del patrón del sueño que se caracteriza por dos cosas. O es insomnio, que no pueden conciliar el sueño, o concilian el sueño pero no descansan porque no es un sueño profundo, sino un sueño superficial. ¿Verdad? Puede haber dolores neuropáticos, es decir, evidencia que hay un dolor de origen nervioso porque un nervio está inflamado. ¿Verdad? Puede haber secuelas de síndrome de Guillain. En los 2 años que tenemos de estar viendo pacientes, pues yo he visto uno nada más con Guillain-Barré. Y síntomas psiquiátricos que van pues muy ligados a cómo cada quien vivió el encierro, ¿verdad? Porque pues tener COVID significa estar aislado. Si está en su casa pero aislado, y si está en el hospital pues igual está aislado de su gente, ¿verdad? Y encima con otras personas, viendo que otras personas están igual de enfermas y sufriendo. A nivel cardíaco podemos tener dolor de tórax, ¿verdad? El dolor puede ser producto de una inflamación del externón o de las costillas, de esa articulación, o puede estar ligado pues, a infartos. Puede haber palpitaciones. Esta cepa de Omicron particularmente ha dado bastante problemas con palpitaciones y con subir la frecuencia cardíaca. Puede haber lesiones al miocardio, desde las más leves, que son inflamaciones, miocarditis, hasta las severas, que es infarto fulminante. Puede haber una miocardiopatía por estrés, ¿verdad? Y arritmias cardíacas.
Fíjense que vi yo una paciente, esto es con Omicron hoy en enero. La señora de 70 años, hipertensa desde hace 2 años, controlada con enalapril. Y en el día 8 del COVID ella había estado con la presión arterial bien y todo tranquilo. En el día 8 del COVID, lo primero que ocurrió que su pulso de estar entre 65 a 75 latidos por minuto, súbitamente subió a 90, 95 al reposo y ahí se quedó. O sea, cualquiera diría, no, pues está dentro de lo normal, pero pues, no es lo normal de ella. Ella el reposo manejaba otras cifras. Y cuando se verificó la presión arterial, 2 días después de haber presentado esto, observamos que la presión arterial empezó a caer. ¿Vean? Entonces llegó a tener presión arterial de 140, cuando lo normal es, pues lo menos es 90-60. Entonces ella tenía 140. ¿Vean? Y cuando la segunda cifra es la que está alterada, pues nosotros sospechamos que pues hay un problema de bomba, es decir, que el corazón tiene un defecto. Con ese antecedente, pues se le tuvo que suspender el hipotensor que ella tomaba. ¿Vea? Mejoró la presión, pero no pasaba de 55. ¿Vea? Llegaba, tenía 100, 55, 90, 55. Y la señora no refería mareos ni nada. Por ella se sentía bien y ni entendía por qué le estaban tomando la presión 3 veces al día. Entonces, con esos antecedentes, se coordinó con el cardiólogo para que la valorara. La valoró en el día 15 del COVID. Y, oh sorpresa, tenía insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, que es una arritmia cardíaca. Y de esa no se regresa. ¿Vea? Cuando le hicieron los demás estudios del ecocardiograma y le fueron a medir, descubrieron que aparte tenía un bloqueo. Entonces, la señora es candidata a un marcapaso. ¿Vea? Y eso en el COVID agudo. Entonces ella, su COVID persistente, pues va a tener que tomar medicamentos para todo esto, porque eso ya no se cura, no se quita. ¿Ya? Esa es la secuela que ella le dejó. A nivel pulmonar, pues vamos a tener nosotros que puede haber déficit de la función pulmonar. Y este déficit puede ser evidente o no. ¿Vea? Esta cepa de Omicron ha sido la que con más frecuencia ha presentado neumonía silenciosa. Y cuando decimos neumonía silenciosa es que no se enteran que tienen neumonía. Jamás las saturaciones bajó. Jamás se pusieron que les faltó el aire, pero tienen neumonía. Y la neumonía está vigente, tiene focos a nivel pulmonar y puede darle fibrosis al cabo del tiempo. ¿Vea? Y lo único que podemos observar nosotros en estos casos de neumonía silente o silenciosa es que con el esfuerzo, y no vamos a decir subir gradas, es simple y sencillamente con el esfuerzo, puede haber elevación de la frecuencia cardíaca y un poco de jadeo, agitación, pero no le falta el aire. A nivel vascular vamos a encontrar pues que puede haber presencia de coágulos a nivel de las arterias o de las venas. Hay también daño a nivel endotelial y este daño a nivel endotelial puede producir un aumento de liberación de sustancias que van a producir vasoespasmos, o sea que van a contraer las arterias. Y podemos nosotros también cuando medimos encontrar elevado el número D y los niveles de proteínas C. A nivel abdominal, ¿qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar disminución de la función renal. Eso lo vemos porque disminuye la tasa de filtrado que tiene el riñón. Podemos encontrar elevación de las enzimas hepáticas que tardan en regresar de 4 a 6 meses. Y podemos encontrar varias cosas. Podemos encontrar diabetes mellitus de o podemos encontrar pacientes, sobre todo los pacientes con sobrepeso, con obesidad, les da COVID, a ellos hay que irles a buscar o resistencia a la insulina, o prediabetes, o diabetes, ¿verdad? Porque el COVID produce daño o lesión en el páncreas y ya las personas que tienen sobrepeso, tienen obesidad, pues ellas ya tienen el páncreas tocado, ¿verdad? Porque ya no tienen una función normal, ¿verdad? Porque ya el sobrepeso y la obesidad le están poniendo pues, un exceso de demanda al páncreas para poder hacer su trabajo. Y este cuadro que ustedes ven aquí son todas las anomalías que podemos nosotros ver en el COVID. Y si se fijan en la tabla de en medio, nosotros vamos a ver todos los medicamentos nuevos que los pacientes tienen que tomar en el COVID persistente. A la cabeza, los broncodilatadores, porque muchos presentan broncoespasmo. Esta cepa de Omicron ha dejado muchos pacientes con broncoespasmo que previamente no eran asmáticos. ¿Vea?
Puede haber el uso de medicamentos para el control del colesterol, de los triglicéridos, el uso de vitamina D, el uso de esteroides, el uso de antiinflamatorios, ya sea tópicos o orales, ya el zinc y una serie de medicamentos que de verdad he visto pacientes tratando de controlar pues, los síntomas que deja el COVID largo. ¿Verdad? Entonces, puede haber también presencia de hipertensión arterial de nuevo significa que no eran previamente conocidos como hipertensos, puede haber vértigo, puede haber mareo, puede haber el zumbido en los oídos, el tinnitus, puede haber un síndrome parecido al Zika con dolor articular, con malestar general y fatiga, puede haber la diabetes que ya comentábamos, puede haber arritmias cardíacas, dolor de cabeza, insuficiencia cardíaca, puede haber alteración, infecciones de vías urinarias también, problemas para deglutir o para tragar, exacerbación de la crisis de asma, exacerbación de las enfermedades pulmonares crónicas, puede haber úlceras de presión en la piel, sobre todo los pacientes que les va a costar movilizarse, aquellos que han tenido un COVID severo, por ejemplo, son pacientes que van a tener pérdidas de peso impresionantes, o sea, más de 1 libra y media por día. Y lo que más pierden es masa muscular. Entonces, estos pobres pacientes, cuando después salen a sus casas, ni siquiera se pueden sentar. ¿Vean? Y no solamente hay que recuperarlos físicamente con rehabilitación, sino que hay que darles un buen plan de apoyo nutricional para que recuperen el peso perdido, la masa muscular. La grasa no tanto, pero la masa muscular sí. De lo que se pierde en el COVID, tristemente 2/3 es masa muscular y 1/3 es grasa. ¿Ya? Entonces, la realidad es que con todo esto que estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, el COVID no es una gripe, no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad sistémica que da muchos síntomas respiratorios, eso sí, pero no necesariamente solamente respiratorio. Yo he visto pacientes con COVID que lo único que tuvieron fue perder el olfato y no tuvieron más, pero ese chavo en particular, a los 3 meses está hipertenso. Y estos son los datos, fíjese, este es un estudio que hicieron en Inglaterra y aquí ellos lo que hicieron fue darle seguimiento a los COVID leve moderados, que son los que se quedaban en las casas. Estos nunca tocaron el hospital, nunca llegaron al hospital. Y si ustedes se fijan, miren la cantidad de pacientes que estaban con síntomas al cabo de 6 meses en el caso de los ingleses. Entre los 0 y los 15 años, 13%, ¿sí? 1 de cada 10 niños. Pero entre los 16 y los 30, entre los 31 y los 45, entre el 50 y el 60%. Arriba de los 45 años, 6 de cada 10. Entonces, si se fijan, no es poquitas personas. El punto aquí es que mientras nosotros no nos eduquemos sobre qué es el COVID largo y qué síntomas presenta, no vamos a ligar que lo que nos está pasando es consecuencia del COVID. Yo he escuchado decir que es que se murió de un infarto. Pues sí, un infarto 6 semanas después del COVID. Pues ya sabemos nosotros por qué fue, ¿verdad? Porque tuvo una coagulopatía, un problema de formación de coágulos que no fue visto y pues el paciente lo desarrolló y se infartó, ¿verdad? Porque como les digo, eso no duele, ¿verdad? Entonces, si nosotros esperamos hasta que nos dé problema, pues así llegamos complicados en nuestro sistema de salud y ponemos la vida en peligro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que los ingleses encontraron que eran más frecuentes? Pues ellos hablan de fiebre, de tos, de falta de aire, de palpitaciones, de malestar estomacal, de alteraciones tanto en el gusto como en el olfato, la fatiga, problemas de concentración, problemas de memoria, trastornos del sueño, dolor de cabeza, el zumbido en los oídos y en algunos se presenta en un 3-4% se presenta como hormigueo en los dedos y esto puede ser bastante molesto. Vean, especialmente se siente como cuando ustedes se golpean el codo y se tocan el nervio que está ahí y sienten ustedes ese hormigueo, pero en la punta de los dedos. Y si se fijan, todo esto son los síntomas que se pueden presentar en el COVID y aquí son los más frecuentes, porque al final sacamos una lista y en la lista son más de 84 diferentes síntomas y signos que nosotros podemos encontrar de COVID persistente. ¿Vean?
aquí en el país yo he visto bien frecuentemente la pérdida de cabello. Eso es algo que todos se quejan, hombres y mujeres, ¿verdad? Y la pérdida de cabello es impresionante. O sea, es así que por donde dan el paso ahí van dejando el rastro de cabello, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy característico, ¿verdad? Y aquí es por déficit de nutrientes, ¿verdad? La fatiga, que es lo que yo he encontrado también acá en el país, que es bastante frecuente. Y acá yo he encontrado dos cosas. He encontrado resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, y los que ya eran diabéticos y les dio COVID, salen del COVID ocupando mayor cantidad de medicamentos para el control del azúcar o insulina. Quizás el caso más extremo de un COVID largo lo vi con un paciente médico de 65 años que tuvo COVID en enero, ¿verdad? Y pues aparentemente fue un COVID suave, al menos eso es lo que él dice, un COVID leve, pero él refería a una pérdida de peso cuando lo vi en consulta de más de 20 libras en el mes, ¿verdad? Y eso pues no se relaciona con un COVID leve, ¿verdad? Y aparte refería a él muchos deseos de orinar, o sea, iba al baño 10, 12, 14 veces en el día y otros 7, 8 veces en la noche. Cuando se le tomaron exámenes, se encontró una glucosa de 555, ¿verdad? Por poco se muere, ¿verdad? Estaba con todas las alteraciones que eso puede dar, porque entró en coma por el azúcar tan alta, ¿verdad? Con alteraciones en el sodio, en el potasio, deshidratado severo, infectado, porque con ese azúcar que tiene, hasta nuestras propias bacterias nos empiezan a comer, ¿verdad? Entonces, y les digo, este es el caso extremo. Vi otra de una chica, esta la vi en octubre del 2020, 20 años, flaquita, como que era saltamontes, así, delgadita existía. Pero ella empezó cabal, a orinar, a tener hambre y a tener sed, tomaba 4 o 5 litros de agua al día. ¿Verdad? Y esto fue en la tercera semana del COVID. Cuando le tomamos exámenes tenía 200 de azúcar. Y la hemoglobina glicosilada, que es lo que a mí me dice cómo está alguien en los últimos 3 meses desde que yo lo estoy viendo, cómo ha estado su azúcar en la sangre, estaba normal. ¿Eso qué significa? Que era una diabetes de reciente inicio, ¿verdad? Entonces, y ella, pues, ya iba en 200, ¿verdad? Entonces, consultó por esa razón, ¿verdad? Ella no consultó con el COVID, consultó después del COVID porque tenía esos síntomas, ¿verdad? Entonces, aquí, quizás mi mensaje, lo que quiero que todos veamos y comprendamos es que son demasiados síntomas diversos los que se presentan en el COVID largo. Entonces, hay síntomas desde leves como el dolor de cabeza, que muchos no lo relacionan, pero si es un dolor de cabeza todos los días hay que buscarle causa, ¿verdad? La fatiga, sudoración, las manos heladas, problemas de atención, el dolor para tragar, la tos. Puede haber, yo normalmente le digo, a un adulto no se le ve la respiración, es decir, usted no le ve el trabajo respiratorio. Si usted ve a un adulto y le ve el movimiento del tórax respirando y sacando el aire, ese señor, esa señora tiene problemas y debería de ir a un médico a buscarle la causa. ¿Por qué? Porque normalmente no se debe ver la respiración, como si se la vemos a los niños. En los niños sí es frecuente y normal que nosotros veamos cómo respiran, pero los adultos no. Vean. La otra cosa que nosotros podemos ver es las alteraciones en otros mediadores. Por ejemplo, uno bien característico es la ferritina. La ferritina no es nada más que la proteína que saca el hierro del hígado hacia la sangre, ¿vea? Y la ferritina se eleva en los procesos infecciosos. Entre más severo un proceso infeccioso, más alta va a estar la ferritina. De los procesos virales, generalmente elevan la ferritina, pero no gran cosa, excepto el COVID. Con el COVID, el valor normal es hasta 150 y hemos visto valores hasta de 3000. Y eso produce un daño hepático también, ¿verdad? Y la ferritina, pasa el COVID y la ferritina sigue ya por las nubes, ¿verdad? Tardan algunos 4 a 6 meses en regresar a lo normal, ¿verdad? Entonces, y eso es un daño y significa que el paciente va a tener un mal manejo del hierro, ¿verdad? La otra cosa que podemos encontrar son otros medidores de la inflamación que van a estar elevados y que van a persistir elevados hasta 6 meses, ¿ya? Y estos son la interleucina 6,
la proteína C reactiva. Lo normal es hasta 5 y hay pacientes que se quedan en 6, 5.5, o sea, no llegan a lo normal, están bajitos. Eso no necesita tratamiento, es decir, darles un antiinflamatorio como el esteroide, no. Pero sí hay que tratar el punto, ¿por qué? Porque esa inflamación crónica a la larga le va a dar problemas. ¿Verdad? Puede haber depresión, puede haber ansiedad, crisis de pánico. He tenido pacientes que a las 2, 3 de la mañana se despiertan con el miedo y el miedo los hipertensa y el hipertensarse se asustan más y bueno, se vuelve un círculo vicioso. Y al final lo que es una crisis de ansiedad. Algunos se ven beneficiados por tomando pasiflora, por ejemplo, que ayuda mucho, o valeriana, a tranquilizar, a reducir. Han sido pocos a los que yo he tenido que enviar al psiquiatra para que los mediquen, ¿verdad? Pero sí, la mayoría han tenido que ir a tratamiento psicológico, ¿verdad? Para poder manejar mejor el estrés y la ansiedad, ¿verdad? Porque se convierte en algo que les limita en su actividad diaria. Pueden haber también presencia de apnea del sueño, es decir, que se duermen y dejan de respirar, tienen pausas y dejan de respirar, entonces se despiertan asustados porque lo que ellos perciben, el cerebro percibe que ya no le llegue el oxígeno y eso hace que uno se despierte y se despierte generalmente asustado. Puede haber pesadillas también producto de esto. Entonces, si se fijan, la magnitud de sintomatología es variada, es diversa y no solamente tiene una causa. Aquí es la forma en cómo los ingleses están ellos tratando de diagnosticar el COVID persistente o el COVID largo, pues en su sistema de atención primaria. Y si ustedes se fijan, ellos tienen preparados los médicos para poder hacer la búsqueda, ¿verdad? Y a quienes van a tener manejo médico, y el manejo es por un equipo, o sea, no solamente es un doctor el que ve al paciente, lo ve los que necesiten verlo y generalmente hay un neumólogo, hay un cardiólogo, hay un nefrólogo, un nutricionista, el psiquiatra, la psicóloga, ¿verdad? El gastroenterólogo. Entonces es un equipo interdisciplinario el que ve al paciente. Y también trabajo social. ¿Por qué? Porque ese paciente hay que enseñarle todas las cosas que tiene que hacer, darle seguimiento en su casa. A los pacientes que yo veo de COVID, normalmente yo les pido a ellos, les explico cómo hacer su actividad, el regreso a su actividad física, el regreso a su centro de trabajo, el seguimiento de las manifestaciones clínicas que todavía puedan tener, la valoración a 4 o 6 semanas para buscar diabetes, problemas tiroideos que también están siendo bastante frecuentes en el COVID aquí en el país, la verificación de la presión arterial, ¿verdad? La verificación, sobre todo en los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas o asmáticos, el tratamiento profiláctico para nuevas crisis, ¿verdad? Porque si nosotros los mandamos sin medicación, estos pacientes se van a volver sintomáticos y van a estar teniendo reinfecciones o recaídas casi que cada 15 días, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que esto va a ocurrir, entonces nuestra obligación es explicarle al paciente esto y si un paciente hizo neumonía por COVID, ya sea silente o no, ese paciente le va a tocar estar con inhaladores al menos 3 meses, mientras cicatriza el tejido pulmonar. Entonces, aquí vamos a hablar ya conclusión de toda esta historia. Factores de riesgo, la edad. En la edad, si ustedes se fijan, los jóvenes son los que tienen más chances y aquí estamos hablando entre los 16 a los 60 años, es decir, los que estamos en edad todavía productiva. En el sexo no hay una predominancia, igual mujeres que hombres. Dependiendo de las series que ustedes revisen, van a encontrar unos que dicen que las mujeres, otros que los hombres, pero si nosotros vemos todas las series publicadas, al final vienen quedando casi igual, ¿verdad? Entonces no hay una predisposición por el sexo. Sí está más frecuente en pacientes que tienen patologías previas, especialmente diabetes, asma bronquial, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los fumadores, por ejemplo, que son los que tienen esto, los que tienen rinitis o rinosinusitis alérgica y en particular los que tenemos sobrepeso u obesidad. ¿Quién más es factor de riesgo para COVID persistente? Los pacientes que son polisintomáticos. ¿Qué significa eso? Que cuando le dio el COVID agudo,
pasaron como que era una lista de verificación, ¿verdad? ¿Le dio tos? Sí. ¿Le dio mareo? Sí. ¿Le dio zumbido en los oídos? Sí. ¿Le dio náuseas? Sí. ¿Le dio diarrea? Sí. ¿Le dio dolor articular? Sí. ¿Le dio dolor en la espalda? Sí. Entonces ustedes vienen a contar más de 5 síntomas distintos en diferentes sistemas. Ese paciente va a desarrollar COVID persistente y tienen que preparar al paciente para eso, ¿verdad? Otro factor de riesgo es la condición del sistema inmune. Aquí lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que los sistemas inmunes deficientes van a tener problemas con el COVID. No lo van a poder depurar de la forma en que una persona con su sistema inmune sano lo haría. Los pacientes que son hiperreactores, por ejemplo, que tienen un sistema inmune hiperreactor, son pacientes que están a riesgo de presentar, por ejemplo, tormentas de citoquinas, es decir, un exceso de producción de mediadores de la inflamación que se utilizan para parar la infección, ¿verdad? Y si se produce en exceso, fácilmente puede salirse de control y pues poner en peligro la vida del paciente. Las vacunas, aquí los no vacunados, esos pobrecitos, de verdad que sí, no. Yo lo que he visto es los no vacunados, no importa la edad, les va peor que los vacunados de su misma edad, ¿verdad? Y tienen muchos síntomas y tienen más chance de tener síntomas después de las 4 semanas. Y aquí vamos a hablar de otro antecedente también muy importante, el tabaquismo. El tabaquismo, fíjense, no solamente importa si ustedes están fumando el presente, la historia de fumado también es importante. Todos los pacientes que yo he visto que han tenido historia de tabaquismo, quizás el más extremo fue un señor que tenía 30 años de no fumar, pero todos ellos alteran la coagulación, toditos. Ahí sí, el que fuma hay que irlo a medir. ¿Por qué? Porque probablemente va a necesitar tratamiento para evitar complicaciones. Entonces, el tabaquismo sí es uno de los factores de riesgo que hay que ver, porque va a producir problemas, ¿verdad? Y este problema lo podemos ver como una trombosis o como una formación de coágulos de forma aguda o como un problema crónico como una microhepatitis, ¿verdad? Y que va a dañar el hígado, va a dañar el riñón, va a dañar el corazón, va a dañar el cerebro, va a dañar los ojos, ¿verdad? Entonces, es de ponerle atención. Y los otros son los que tienen historia previa de cáncer. ¿Verdad? Ellos también van a producir trastornos de la coagulación. Es bien peculiar esto en ellos, ¿verdad? Yo lo que también he encontrado es que los pacientes que están con inmunoterapia, tratados por lupus o por artritis reumatoidea, al final, si uno maneja bien el esteroide que ellos tienen de base, son pacientes que casi no se han complicado. Yo creo que la razón de por qué al menos los que yo he visto no han tenido mayor complicación, gracias a Dios, ha sido porque ellos ya tenían la inmunoterapia y el sistema inmune de ellos que estaba modulado. Entonces eso les ayudó en cuanto a la presencia de COVID. Entonces aquí, si ustedes, me voy a sentir satisfecha si ustedes logran llevarse este mensaje, que la recuperación post-COVID no puede fundamentarse solo en una PCR negativa o porque le dieron el alta del hospital. Eso no es así. Vea, existe una notable variación en la duración, en la gravedad y en la fluctuación de los síntomas. Y estos pueden afectar la calidad de vida del paciente, su estado funcional, su estado cognitivo y el estado de ánimo y generar discapacidades graves. Quizás el más grave que yo he visto fue un Guillain-Barré que todavía hoy no puede trabajar. Él lleva ahorita año y medio en rehabilitación y todavía no ha regresado. Ese pobre señor tuvo que aprender desde agarrar una cuchara porque así quedó. ¿Verdad? Entonces, si nosotros logramos comprender pues que el COVID no es una gripe y que los síntomas respiratorios sí son los más aparatosos, pero no son los únicos, entonces también haremos algo en pro de ayudar a disminuir y a poder controlar en un futuro cercano pues lo que es el COVID, porque la realidad es que el impacto del sistema de salud de las personas es inmenso, ¿verdad? Y hablar de que, por ejemplo, en Estados Unidos ellos hicieron un seguimiento a más de 5 millones de personas durante un año, y de esos 5 millones de personas descubrieron que se les murieron como 300,000, ¿verdad? Pero de esos que quedaron, restan más de 3 millones seguían
con sintomatología o teniendo que ir al médico por necesidades de salud al cabo de 6 meses. Entonces, si ustedes se fijan, el impacto no solamente en un sistema de salud público, sino también en las personas, en su gasto médico, se incrementa muchísimo. Entonces, aquí yo siempre he pensado que entre más temprano se encuentran las cosas, mejor se trata, menos cuesta y menos deterioro hay del paciente. Muchas gracias. Gracias a ti, Linda Hernández, nuestra doctora de referencia en la parte de investigación, pediatría, nefrología. Y bueno, hay una cantidad de preguntas y comentarios bastante amplia en el chat. Vamos a ver un par de preguntas. ¿Tienes tiempo todavía por la consulta? Ya me escribió, dame 5 Sí. minutos. No, hagamos algo mejor. Vamos a captar las preguntas a través de mi chat y luego te las voy a pasar para contestarlas. Y el próximo miércoles, todas las preguntas voy a estar trasladándole la respuesta a la doctora en nuestro miércoles de Pregúntale al Doctor. Así es que te agradecemos mucho, no queremos quitarte más tu valioso tiempo. Gracias por la cátedra que nos ha dado. Si alguien, y esta es una clase suavecita, leve, tranquila, ¿verdad? Así que recordando la universidad brevemente, hay gente que decía, pueden ver ahí, entonces eran tantas cosas que no hallábamos que ver. Pero bien, vamos a tratar de contestar todas esas preguntas hoy y el próximo miércoles. Gracias, doctora, por atendernos, por estar con nosotros y vamos a contestar algunas preguntas. Espero que nos puedas acompañar en un mes, mes y medio. ¿Está bien? Está bien. Vamos a ver qué tema tocamos. Gracias. Bueno. Ok, de Vamos acuerdo. al... Muchas gracias a todos. Y pues con gusto me hace llegar las preguntas y con gusto. Perfecto. Ahorita, por favor, me hacen a los diferentes chats llegar las preguntas. Me las hacen llegar, preguntas sobre el tema y otras preguntas que vamos a estar contestando el próximo miércoles. ¿Vale? Y Ok, de acuerdo. gracias. Vamos a ver Muchas acá. gracias y ya me despido. Bendiciones a todos. Que tengan un excelente día. Vea. Gracias, doctora. Bueno, la doctora va a su consulta, tenía un paciente programado, nos hizo el espacio y hay una gran cantidad de preguntas. Disculpen porque se cayó la transmisión un par de veces, pero básicamente, lo que quería que quedara claro es que después de una enfermedad como esta, que tu sistema inmune no, no conocía, desconocía, van a haber manifestaciones que no podemos confiarnos y son a consecuencia de la misma enfermedad. Aunque hayas tenido unas manifestaciones muy leves y básicamente agrupamos todas, todas las secuelas, ¿verdad? Todas las secuelas en personas que tienen antecedentes, ojo, antecedentes de riesgo, obesidad, tabaquismo, genético, etcétera. ¿Estamos claros con eso? Ayúdenme a cerrar, por favor, los micrófonos que se activan. Segundo, problemas inflamatorios. Problemas inflamatorios. Y tercero, problemas de coagulopatías. Coagulopatías. Y por último, manifestaciones neurológicas, ya sea del sistema nervioso central o autónomo. Ya, entendiendo esto, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a recomendarle al paciente? Mire, yo siempre recomiendo que los nutrientes los tomen ya. Muchas de las manifestaciones tenían que ver con pérdida de nutrientes. ¿Quién puso atención a eso? Se le cae el pelo, entonces, porque pérdida de nutrientes que se aceleran por el COVID. Entonces, ahorita que tú estás saludable, debes de tomar tus antioxidantes, tus nutrientes. Que el complejo B, que la vitamina C, que el Sofora-Queen las mujeres, el Sopalmeto nosotros los hombres. Debemos de estarlo tomando. Pero hay 2 productos de Atomy que son los que vamos a dar sí o sí
en pacientes de riesgo de estos 4 grupos que mencioné, y en pacientes que ya tuvieron COVID, aunque haya sido leve, moderado o severo por esas secuelas. 2 productos y agregamos uno más. Hemogim, porque la doctora explicó, la doctora no está en Atomy. Les advierto, la doctora no está en Atomy y ella es científica. Ella es científica. ¿Ya? Y no le interesa nada de cosas. Ella es científica. Pero ella dijo las citoquinas. Ella mencionó las citoquinas y quedó grabado, ¿no? Entonces, regular las citoquinas es regular el proceso inmune inflamatorio. Por eso damos Hemogim. Segundo, Color C, vitamina C de Atomy. Por la vitamina C, no tanto. No. Por el colágeno, otros nutrientes y por el Felinus linteus. Qué molesto yo con el tal Felinus linteus, que es un hongo antiinflamatorio y anticancerígeno que protege el sistema renal junto con el Hemogim. Porque los riñones, el corazón, las insuficiencias cardíacas, problemas neurológicos, hepáticos están ahí presentes. Obviamente que si estoy dando Hemogim, la silimarina queda como secundaria. Si no tengo capacidad de comprar el Hemogim, silimarina para la protección hepática. Pero la regulación inmune de las citoquinas, la respuesta inflamatoria y el control de la coagulopatía, de los infartos, de las trombosis, de esas inflamaciones del sistema vascular periférico, se controlan con Hemogim. Y las secuelas inflamatorias pulmonares en pacientes que usaron oxígeno o que no usaron oxígeno pero estuvieron con mucha tos, mucho cansancio, mucha disnea. La fibrosis pulmonar de manera temprana se puede ayudar a cortarla con Hemogim. Repetimos, Hemogim, vitamina C y agregamos Alaska omega 3 por los problemas neurológicos. Esa es la triada del COVID largo, del post-COVID. Hemogim, vitamina C de Atomy y el Alaska omega 3 porque tiene inflamatorios también y ayuda mucho al sistema nervioso y al sistema circulatorio. Las preguntas y todo el día miércoles en Pregúntale al Doctor. Así que por favor escriban las preguntas para que nos reunamos el día miércoles. Vamos a ver 2 participaciones por cuestiones del tiempo. Saben que tenemos trabajo, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas. Vamos a ver acá. Si levantan la mano, vamos a tener 2 participaciones que sean por favor del COVID. 2 participaciones, pero antes déjenme cancelar acá